Bueno, pues seguimos con las microconferencias. Ahora va a venir José Miguel de Green Urban Data a contarnos un poco qué es lo que están haciendo, a qué se dedican y bueno, esto de las microconferencias es una oportunidad para saber qué hacen las distintas entidades que la mayoría están en stand por aquí, que les podéis preguntar más y os lo explicarán más en profundidad. Pues aquí os dejo con José Miguel. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento y a los organizadores por invitarnos a participar en esta jornada tan fantástica. Vale, nosotros somos Green Urban Data, somos una startup, una empresa de reciente creación y nuestro foco es aplicar herramientas de inteligencia ambiental para conseguir mejorar que nuestras ciudades sean más resilientes pero también más saludables. A ver, apunto ahí. Perdón, a ver, ahí estamos. Nosotros lo que hacemos es monitorear información ambiental. O sea, nuestro modo de combatir el cambio climático es aportando información. Y esa información queremos que sea objetiva y que sirva para tomar mejores decisiones. No solo a nivel administración, sino que también poner esas herramientas a disposición de la ciudadanía y de las entidades como las que puedan estar hoy aquí. Para ello, buscamos una solución universal y que sea accesible para todos. En este caso usamos la mayor parte de fuente de informaciones de satélite, lo que nos permite ir a cualquier ciudad. De esa manera hemos podido hacer algunas simulaciones de lo que sería el impacto como isla de calor, en este caso para a 2080, 2090, 2070. Esta sería una imagen de 2070. En base a predicciones que hace el Ministerio con la red de AEMET, nosotros podemos simular un mapa y vemos que para esos años la mayoría o la mayor parte la mayor superficie de la ciudad estará en temperaturas que no son de medias anuales, ¿no? Alcanzaremos medias anuales casi todo el año en la ciudad. Este fenómeno se explica, porque como veis hoy, por ejemplo, vemos aquí que tenemos una sombra magnífica, pero en otras zonas sí que vemos que está pegando mucho sol, mucha radiación, las superficies, sobre todo las oscuras, acumulan esa temperatura. Cuando se hace de noche, esa temperatura vuelve a la atmósfera, ¿no? Ese es el fenómeno simplificado de isla de calor. Esto lo podemos medir con esta tecnología que os comentaba, además porque por la noche la temperatura de las superficies, que os decía, es muy similar a la ambiental, a la que nos puede dar una estación meteorológica. Este es un mapa más detallado de algo que os comentaba, que evalúa por áreas, vecindarios, la diferencia de temperaturas de una zona urbana con la zona natural o rural que pueda tener alrededor de la ciudad. Es como se debe de medir la isla de calor. Y no solo hacemos esa medición de superficie, sino que evaluamos también sus impactos económicos, en población, en reducción de emisiones de CO2, en riesgo para la salud de las personas. Siempre buscamos que nuestra información tenga ese triple impacto en los indicadores que monitoreamos. Y algunos ejemplos. En la herramienta, si queréis, luego en el stand, o también está a disposición desde Cambio Climático en el Ayuntamiento de Valencia. Puede monitorear cualquier área. En este caso estamos comparando el barrio de Ruzafa, que era uno de los que sufría más altas temperaturas, ¿no? Donde se acumulaba el efecto de isla de calor más potente. Y vemos que recientemente iniciativas como una rehabilitación en el Parque Malgranero, sobre todo la del Parque Central, ya están logrando beneficios, ¿no? Están reduciendo temperatura y mejorando la calidad de la vegetación. Como os decía, monitoreamos en ese triple impacto habitantes, reducción de temperatura, como podéis ver ahí. Este es otro ejemplo, solo hablando de indicador de vegetación, donde comparamos, ¿no? Todos los aportes que tenemos en esta ciudad con el tesoro del jardín que tenemos del Turia, comparados con la media de la ciudad, ¿no? Y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y otro ejemplo más de detalle, aquí lo que hacemos es calcular esa reducción de temperatura que nos beneficia en las zonas verdes. Calculamos a cuánta población alrededor de esa zona está beneficiando. En este caso, vemos que se equilibra la temperatura, ¿no? En el parque tenemos menor temperatura y alrededor de esa área un montón de vecinos se están beneficiando de ello. Y nada, muchas gracias por todo. Cualquier duda o si queréis jugar con la herramienta, estamos en el stand para lo que queráis. Gracias.